Hola hermanos, ¿cómo están? Excelente día. ¿Cómo están? Bendecidos. Que el Señor los bendiga. Como siempre lo comento, es un privilegio, una bendición, pero también una amplia responsabilidad poder predicar la palabra del Señor. Aquí en nuestra casa espiritual, en la congregación, siempre les digo y lo voy a reiterar, no tengo ningún problema en hablar en público, en hablar ante mucha gente, pero cada vez que predico me tiemblan las piernitas y me duele la pancita. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy en esta reunión, alabándole, glorificándole. Ante todas cosas, tantas cosas que han sucedido en este 2019, ya vamos al 2020, el año 2020. Damos gracias al Señor por su bondad. Y en esta mañana, amados, voy a pedir que, por total gracia del Señor, estemos muy atentos con la palabra que el Señor trae a nuestras vidas, que ha confrontado en gran manera mi vida. De verdad, sigo confrontado con esta prédica y que sea el Señor que hable a nuestras vidas. Amén, amados. Así que voy a buscar no tardarme menos de, 4 o 5 horas para que usted se vaya a buena hora a su casa. Pero vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere confrontarnos en esa mañana, porque mi vida ha sido muy confrontada con esta palabra, al punto de llorar, al punto de analizar mi infancia, de ver qué había vivido y analizar cómo quiero que mi futuro, mi generación sea criada. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad se ha manifestado para con nuestras vidas. Como bien decía nuestra hermana, Señor, aún en la dificultad, aún en la enfermedad, aún en los problemas, hemos visto tu mano para con nosotros. Y por eso estamos aquí en esta mañana, Señor. Reconocemos, Señor, que no es por nuestra habilidad, no es Señor, por nuestra humanidad, ni por nuestros buenos deseos, Señor. Todo ha sido por tu gracia. Y a ti te agradecemos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que abras y des sensibilidad, Señor, a nuestros tímpanos espirituales, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y tu palabra confronte nuestra manera de vivir. Señor, nosotros te amamos y hemos venido en esta mañana una vez más a darte gloria, a darte alabanza, a reconocerte como Dios y a aprender más de tu palabra. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es un privilegio, reitero, siempre predicar la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero dividir la prédica en 2 vías. Voy a hablar de un rey, de un hombre importante en la Biblia, cuya historia nos impacta porque tiene una peculiaridad muy llamativa. Sin embargo, voy a trazar una línea en su vida y qué pasó en su vida, qué pasó en su historia. Pero en esa carretera derecha voy a hablar sobre la vida de este hombre, pero en la carretera izquierda quiero hablar también sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas, en este mundo, en la diversidad. Así que quiero que abra su Biblia, por favor, querida iglesia, en el libro de Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmos capítulo 90, versículo 2. Cuando estaba pequeñito, me enseñaba un pastor que cuando no recordaba dónde estaba Salmo, que abría la Biblia en la mitad y ahí estaba cerca. Salmo capítulo 90, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Aquí estamos. Dice: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista habla de la eternidad de Dios y de lo transitorio, de lo volátil, de lo momentáneo, de lo pequeño que es el hombre. Y el versículo 1 de este capítulo dice: Señor, tú no has sido refugio de generación a generación.
Justamente así vamos a terminar esa prédica. De generación en generación, dice la palabra del Señor, que Él visita hasta nuestra cuarta generación. Es decir, el salmista, un hombre que vivió muchas luchas, también muchas pruebas, el hombre según el corazón de Dios, pero no perfecto, un humano, dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. Y en el versículo 2 externa: antes que naciesen los montes y formases la tierra, antes de que este cosmos, este espacio donde vivimos, llegara a existir, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y quiero leer otro versículo, amados, que también habla de la otra vía, de la carretera derecha que yo les comentaba. Ahí se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 22. Acompáñeme usted, amada iglesia, si es tan amable. Efesios capítulo 4, versículo 22. Sabemos que Pablo, el libro de Efesios es una enseñanza gigantesca para nuestras vidas. Después de hablar de la unidad del Espíritu, Pablo empieza a hablar de la nueva vida en Cristo, del nuevo hombre en Cristo. Sabe que cuando llegamos a Cristo debemos de ser diferentes, ya no podemos ser iguales, ya no podemos actuar de manera igual. Quiero preguntar en esta mañana, y voy a esperar que me conteste con una sonrisa preciosa, si no tendremos problemas. ¿Cuántos son casados en esta mañana? Esposo o esposa, levante su mano. No cansados, no hermano, casados. Algunos los vi cansados. ¿Casados, levante su mano? ¿Sabe que cuando somos solteros vivimos de una determinada manera, verdad que sí? Desde ver la televisión a la hora que queramos, desde ser desordenados, desde la tapa del baño o la pasta que no dejamos de la manera correcta, desde dejar nuestra ropa a donde queramos. Decía yo que hay algunos jóvenes solteros que hasta el diablo piensa 2 veces en entrar en su cuarto, ¿verdad? De tan desordenado que está. Fíjese que algunos de nosotros, yo soy el primero a levantar la mano, de soltero era muy desordenado. Ahora soy un poquito menos por gracia y compasión del Señor y por los consejos puntuales de mi esposa. Pero cuando uno se casa hay una manera diferente de vivir, ¿verdad que sí, hermanos? Ya no te mandas solo, dirían algunos, aunque evidentemente estamos sujetos a nuestros padres antes de casarse. Ya son uno, y las decisiones en el matrimonio también se toman de esta manera. Dice la palabra del Señor, Pablo a la iglesia de Éfeso, justamente hablando de una manera distinta de vivir. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No creado según nuestros conceptos, no creado según lo que yo creo que debe ser, no creado según lo que yo escuché que comentaron, sino según la santidad de Dios. Y ahora vamos a meternos de lleno en este texto. Abra su Biblia conmigo en el libro de Isaías, de Segunda de Reyes primero, capítulo 18. Segunda de Reyes. ¿Sabe qué, hermanos? Tantito, antes de ir para allá, vayamos a Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Vamos por partes. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y el personaje que hablaremos en esta mañana es Ezequías. Este hombre de Dios, el 13º rey en el reinado independiente de Judá, que estuvo entre 716 aproximadamente y 687 antes de Cristo, es decir, reinó aproximadamente 29 años. Y Ezequías tuvo un papá, y su papá se llamó Acaz. De él hablaremos en este momento. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, de versículo 1 a versículo 7 primero. Dice la palabra del Señor: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Era de la generación de David, tenía un linaje real, pero también llamado al sacerdocio, llamado
a que de su generación viniera el Salvador, pero no hizo lo recto ante los ojos de su Padre, ante los ojos del Señor, perdón, como David lo hizo. Dice versículo 2, antes anduve en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, es decir, adoración a los santos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Tenía costumbres, mesopotámicas, si pudiéramos así mencionar. Pasaba a sus hijos por el fuego, es decir, lo que hoy pudiéramos conocer en tiempos actuales como brujería. Eso hacía Acaz. Dice versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dice versículo 5 en la palabra del Señor, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, capital de Siria. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Entregaba a sus hijos y los pasaba por el fuego. Hacía imágenes y las adoraba. Se asentaba bajo cualquier árbol frondoso para adorar a dioses ajenos a su pueblo. Hasta ahí y vamos, dice la palabra del Señor en el versículo 6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado al Señor, al Dios de su padre. Dice versículo 7. Asimismo Zicre, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo de rey, a Zicrán, a su mayordomo, y a Elcana, segundo después de rey. Y vamos a brincar al versículo 16, amados. Aún estamos hablando sobre Acaz, el papá de Ezequías. Dice versículo 16, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Quiero ayuda, no puedo, mi vida está muy difícil, pero checa usted versículo 17, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos, es decir, ya no veía lo duro sino lo tupido. De todas las partes lo estaban atacando. Y dice versículo 18, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederó, Socó con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Su territorio cada vez era menor, porque el Señor había humillado a Judá. ¿Por causa de quién? ¿De quién? De Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra el Señor. También, versículo 20, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios. También Asiria estaba ahí. Todos sus vecinos lo atacaban, que lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa del Señor y la casa real y la casa de los príncipes para dar al rey de los asirios. No le ayudó. Estaba en ruinas. Ya había perdido tierra, había perdido a sus hijos, había perdido todo, pero además de eso, claudicó en cuanto a su esencia. Dijo, bueno, ya voy a la casa de Dios, voy a lo que está para los príncipes y lo quito todo. Es decir, estaba perdido en lo natural, estaba perdido en lo familiar, estaba perdido en lo económico y ahora todavía peor, estaba perdido en lo espiritual. Y dice la palabra del Señor, sigamos, amados. Además de rey Acaz, en el tiempo de aquel le apuraba, acrecentó mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden.
bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Es decir, yo no sé qué hacer. Pues me dijo mi comadre que vaya a Catemaco, que me dé un baño de arruda. Eso voy a hacer. Sin ninguna identidad espiritual estaba acá. No sabía hacia dónde caminar. No sabía hacia dónde seguir. Y dijo, bueno, pues como Dios de los asirios los bendijo, yo voy a hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor, versículo 24, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, qué tremendo, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, del Dios de sus padres. Los demás hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, están en el libro de los reyes de Judá y de Israel. La vida de Acaz fue un total desastre. Claudicó el camino de David para vivir conforme sus caminos, conforme sus veredas. Es más, ni conforme a sus veredas, porque no sabía hacia dónde iba. Buscaba adorar a otros dioses con el fin y el afán de decir, quizá, pues a lo mejor pueda suceder eso. Quiero decir, amados, que muchos de nosotros hemos tenido aún en nuestra generación una casa. Quizá sin la maldad de hacer lo malo, sin la intención de hacer lo malo, sin la intención de alejarse del Señor, pero sin ninguna identidad espiritual, sin saber cómo dar guianza. Vamos con su hijo ahora. Dice la palabra del Señor, vayamos con, ahora sí, con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vayamos a hablar ahora de Ezequías. Ahí terminó la historia de su papá. Fue enterrado cercano aún a sus familiares. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Espero no tardarme tanto, amados, pero de verdad al apuntar, al preparar ese mensaje, de verdad me confortaba muchísimo. Dios, pues me enseñaba a través de su palabra cómo en ocasiones nosotros, y de eso vamos a seguir predicando, cómo nosotros en ocasiones caminamos, y muchas veces caminamos en consejos no bíblicos, en pláticas, en enseñanzas no venidas del cielo. Dice la palabra del Señor, amados, acompáñenme, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Hijo de Acaz, rey de Judá, el que usted ya conoce su historia. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años, es decir, tenía apenas 5 años más que su papá, un cuarto de siglo, de todas maneras un rey muy joven. Dice, versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y dice versículo 3, podemos leerlo juntos, amados. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué dice versículo 4? Él quitó y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera y hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, hasta este momento, los hijos de Israel, y la llamó Neustán, es decir, cosa de bronce nada más. Ya no tienes potestad, ya no tienes poder, ya no tienes injerencia, ya no eres alguien un objeto a ser adorado, solamente eres una serpiente de bronce. Perdón, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y esos 3 versículos, amados,
Es el primer consejo en esta mañana para cómo vivir nuestro 2020, cómo terminar nuestro 2019 más bien, y cómo iniciar nuestro 2020 en el Señor. Hay líderes que hacen proclamas proféticas diciendo que ese año va a ser el de la salud, de la felicidad, de la alegría, el de tantas cosas. Pero nosotros reconocemos que en 2020 primero será el año de la soberanía de Dios. Él es soberano. Independiente de lo que pase o suceda, seguirá siendo bueno. Dice el versículo 5, el 6 y 7, 3 consejos prácticos para nosotros, aún años, hablamos de casi 700 años antes de Cristo, es decir, hace más de 2700 años, el reinado de Ezequías. Pero esos 3 versículos son cruciales para entender primero cómo nosotros debemos de cambiar la manera de vivir en la cual fuimos criados. Sabe, amados, esa semana hubo un accidente en mi familia en Brasil. Una tía que amaba mucho. No conviví tanto con ella, es la mayor de todos. Va a Río de Janeiro, va de Minas Gerais a Río de Janeiro, 5 horas como de Querétaro aquí. Y a operar su ojo, está 3 semanas, convive, está con mis tíos, casi no convivía con ellos, va mi papá a verla, convive con todos, y de regreso el día 23 de diciembre choca el auto, un accidente, y falleció de manera instantánea. Y fue triste pensar que en fechas tan bonitas para celebrar, pues un día antes mi papá, mis tías estaban tristes, llorando, y me hacía pensar muchas cosas sobre mi infancia, sobre mi niñez, sobre cómo había sido criado, y confrontaba de igual manera cosas espirituales o bíblicas. ¿Sabe? Acaz fue el papá de Ezequías y hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Y Ezequías, su hijo, tomó el ejemplo de su papá, ¿sí? Para decir, eso no quiero hacer. Quiero vivir de manera diferente. Me percataba en esa semana, amados, y platicaba, y teníamos pláticas muy interesantes sobre este tema. Y por supuesto, fuimos a la palabra del Señor. Que hay consejos y enseñanzas en la mejor de las voluntades. Escuchen bien, lo voy a decir con mucho cariño. En el mejor de los anhelos, con la mejor intención, que nuestros papás lo hicieron por nosotros. Pero muchas de ellas no fueron bíblicas. Y hay que entender en 2 vías. La primera, ser agradecidos. Lo hicieron con amor, con cariño, con muchas fuerzas, con mucho trabajo. Lo hicieron primero como podían y después como lo aprendieron. Ezequías toma todo lo que había hecho su papá y dice, yo no quiero vivir de esa manera. Quiero hacer de manera distinta. Leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 22, sobre nuestra nueva manera de vivir. Eso hizo Ezequías. Papá, te amo, eres una bendición, pero ahora quiero como rey, como la autoridad en este entorno, hacer las cosas de manera diferente. Vamos a esos 3 versículos, amados, acompáñenme. Versículos 5, 6 y 7 dice las 3 acciones de Ezequías que quiero puntualizar. Les comentaba que es un consejo, aún después de tanto tiempo, es un consejo para nuestras vidas, aún después de más de 2000 años. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Puso su esperanza en el Señor. Versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. No se apartó, siguió al Señor. Y dice el versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Tenía la mesa puesta para vivir acorde al sistema que había aprendido, pero dijo, no voy a vivir de esta forma. Titulaba este mensaje, amados hermanos, aún el día de ayer, Dios redime tu pasado, sana tu presente y cuida a tus generaciones. Muchos de nosotros hemos vivido hoy en nuestra adultez
muchos en la juventud o aún como adultos mayores, con muchas heridas, lastimado, con resentimiento por lo que quizá les hicieron su papá o su mamá. No me criaron de la mejor manera, no me dieron cariño, yo no sé qué es el cariño de un papá, no me dieron consejos, yo no sé qué es el papá a mi lado para aconsejarme. Amados, el primero que quiero comentar es que sin duda alguna para nosotros como humanos hay un dolor fuerte. Sin embargo, que en el Señor somos nueva criatura. Y no solamente eso, ahora tenemos una responsabilidad tremenda, gigantesca, que es la de crear a nuestros hijos, que es la de crear a nuestras generaciones futuras en el camino del Señor. Yo les recomiendo una enseñanza de Sugel Michelin, aún siguiendo en la prédica, donde habla sobre la cosmovisión bíblica para este tiempo. Cosmovisión nada más es como el nombre lo externa, ¿no? Cosmos y visión, la visión que tenemos sobre diferentes temas de la vida. No hace falta que hemos pasado quizá mucho tiempo analizando sobre la vida, qué pienso de la vida, o si no lo has hecho, todos tenemos una visión de la vida, ¿cierto? Hay una cosmovisión, por ejemplo, de un ateo que dice, Dios no existe, y como Dios no existe, no hay eternidad, no hay alma. Entonces viviré mi vida de manera loca, porque así como ha iniciado todo, va a terminar de la nada, con una explosión, simplemente me muero y aquí está. Y Sugel Michelin separaba la cosmovisión bíblica del secularismo o del naturalismo. El secular, que nada tiene que ver con, solamente no es cristiano, sino tiene que ver con lo temporal. Lo secular tiene que ver con lo momentáneo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de la música. La música secular tiene como fin alegrar, animar, para algunos bailar, pero todo eso es momentáneo. Ni el que la hizo, ni el que la escribió, ni el que le puso ritmo, tuvo la intención de hacerlo de manera eterna, ¿verdad? Y algunas son hasta de desamores, te ponen a llorar y a llorar y llorar. Sin embargo, la música que se hace para el Señor, la música bíblica que cantábamos hace ratito, ¿cuál es el anhelo? Pues el anhelo es recordar que somos eternos con el Señor, que esa vida es pasajera y todo que vivamos será momentáneo. Y Sugel Michelin hablaba de este tema, y les recomiendo, lo voy a pasar en el grupo de oración, y justamente hablaba que nos hace falta una cosmovisión bíblica. Me confrontaba eso porque decía, es cierto, es verdad. Amados, ¿cuáles han sido los lentes que hemos mirado la vida? Ciertamente, si tú dices, alguien, por ejemplo, le robó a alguien, bueno, pues hay que cortarle la mano. Hay que, ¿verdad? Como lo hacían antes. Bueno, ciertamente hay para ello un nombre, ojo por ojo, diente por diente, así, la ley del talión, así lo definían, así caminaban. Esos son los lentes que tú ves la vida. Y cuando llegamos a Cristo, y esa es la invitación en esta mañana, que podemos poner unos lentes bíblicos. Fíjese que la enseñanza, todavía no termina, la enseñanza sobre Ezequías, pero lo primero que me impacta es eso. Llegó con 25 años al reinado. Había visto todo lo bueno que había, bueno, no visto, escuchado todo lo bueno que habían hecho sus generaciones, pero todo lo malo que había hecho su papá, porque no era perfecto. Sin embargo, no solamente eso, porque no siguió los caminos del Señor, dice desde el primer versículo, porque decidió vivir de manera diferente. ¿Sabe, amados? Muchas cosmovisiones en este tiempo han permeado el mundo, pero también la iglesia. El posmodernismo, como una de ellas, ha confrontado a la iglesia en el siglo XXI. ¿Y cuál es nuestra opinión ante eso? Debemos de posicionarnos como hijos de Dios. Muchos de nosotros aún posiblemente con el paso del tiempo veremos a nuestros hijos con amigos o con amigas en la escuela que digan, es niña pero tiene su novia, o es niño pero es su novio. ¿Cuál es nuestra opinión ante eso? ¿Cuál es nuestra posición ante el aborto? Como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad
prepararnos para estos tiempos, prepararnos para esta etapa. Y le comentaba, justamente decía este predicador puertorriqueño, Suje Michelin, sobre la cosmovisión, que los cristianos, nosotros cristianos, en muchas ocasiones, aunque alabamos y glorificamos al Señor, no tenemos una cosmovisión centrada en Dios y en su voluntad para nosotros. Y eso confrontaba mi vida primero, hermanos. Me confrontó pensar cuál es la manera que voy a criar a mi hijo. ¿Ya te pegaron? No, hijo, pues tú agarra la silla y avéntale en la cabeza para que sepa que nunca más te puede pegar. De que lloren en nuestra casa, que lloren en la suya. Sé que ustedes no han escuchado eso, solamente en Brasil se dice eso, ¿verdad, hermanos? En otras partes. Me confrontaba la manera en la cual veo la vida y en la manera en la cual puedo instruir mi generación. Porque hay una preocupación por nuestros hijos, ¿sí o no, amados? Los papás, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hay una preocupación. Voy a buscar, ciertamente no podemos definir qué serán en sus vidas. Sin embargo, sí voy a buscar crearlo en el camino del Señor o crearlo en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, ahora. Segunda de Reyes, capítulo 20. Después de reconocer la soberanía de Dios y reconocer que en Cristo somos nueva criatura, no podemos ser iguales. Yo decía hace casi un año que predicaba que hay hermanos que en Cristo han llegado ya o congregándose, no necesariamente son neopentecostales, pero hablan en lenguas. ¿Cuál lenguas son esas, hermanos? No son angelicales, de groserías. ¿Qué dijo? No entendí. No, déjalo. Y muchos, fíjese, yo he escuchado ese tema, he viajado mucho a Veracruz. Sí son los jarochos, hermanos, sí hablan, no se preocupen. Sí son. Esa es una costumbre, una manera de vivir natural, a cual puedo respetar, pero no estar de acuerdo. No es eso lo que me enseña la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, vámonos al capítulo 20, versículo 1. Ezequías reconoce la condición de su papá. Sí lo amaba, lo quería muchísimo, pero dice: papá, yo voy a andar en los caminos del Señor. Leímos en versículos 5, 6 y 7 que yo les comentaba, que también pueden ser consejos prácticos para este año que inicia. Ezequías puso toda su esperanza en Dios. De igual manera siguió al Señor y no se apartó de él. Y también el Señor estaba con él y lo prosperaba. Leímos en el versículo 7. Dice capítulo 20 de este rey que estaba gobernando aún. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Todos nosotros para esta etapa estamos haciendo sueños, anhelos, proyectos para el año que entra. Quiero perder mi pancita de osito Bimbo. Quiero hacer más ejercicio, quiero leer más la palabra del Señor. Todos esos proyectos y sueños son hermosos, hermanos, de verdad. No es malo que el hombre haga planes o haga sueños. Sin embargo, ¿qué sucedería si en esta tarde, en esa noche, usted escuchara el mensaje que escuchó del profeta? Ezequías estaba quizá en el momento cumbre de su vida. En lo espiritual había desechado todo lo malo. En lo natural ciertamente su vida era diferente, puesto que sus enemigos ya no acechaban a su casa o a su reino como lo hacían con de su papá. Y de repente en el mejor momento, cuando cree usted: qué lindo, todo está bien, todo está tranquilo, ciertamente morirás. Yo creo que lo primero que confrontaría nuestras vidas es pensar en nuestros hijos, es pensar en nuestra familia, pensar en los nuestros. ¿Cómo me voy a morir? Estoy muy joven. ¿Sabe? Mi mamá operó la vesícula, quitó 8 piedras de la vesícula.
cuando yo tenía apenas 10 años. Y yo no entendía sus lágrimas cuando lloraba y lloraba y lloraba antes de operarse. Decía, Señor, ten compasión de mí. De manera posterior, con el paso de los años, decía, hijo, yo no tenía problema, ya había tenido 4 hijos, ya había sido hija, esposa, mamá, ya había disfrutado. Sin embargo, yo te veía y estabas muy pequeño. Veía a tu hermana de igual manera, adolescente de 16 años, y decía, Señor, si me muero, ¿qué será de mis hijos? Esa es una de las preocupaciones que tenemos como creyentes, amados. Es cierto. ¿Qué será de mi generación, Señor? Y quiero comentarles algo que espero no decepcionarles, pero no está en nuestras manos decidir qué van a hacer nuestros hijos. Sin embargo, sí está en nuestras manos darles una educación bíblica. Esa es nuestra responsabilidad. Esta semana confrontaba mi misma vida y platicaba justamente ese tema con un familiar querido. Antes teníamos la idea del papá bueno, de la mamá buena, aquel papá que daba su esfuerzo completo, que salía a las 5 de la mañana, que llegaba a las 11 de la noche, que ponía la comida en la mesa, que daba todo lo que necesitaba el hijo, y todos decíamos, qué bueno. Expresiones naturales como, pues sí, es que así es eso cuando tienes hijos, tienes que buscar a dar todo. Déjame comentarles algo, amados hermanos. Como proveedor, este varón ha dado todo, pero como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es mucho mayor que esta. Es nuestra responsabilidad, y no la del pastor, y no la de los ancianos en la iglesia, guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, lo hará la televisión, lo hará los entornos donde él vive, lo hará sus amigos más cercanos. Reitero, gran esfuerzo, reconocido trabajo, reconocido, ímpetu que hacían nuestros padres por nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo y entendemos que nuestra responsabilidad no solamente es la de proveer el alimento físico, sino el alimento espiritual. Confronté mi vida, amados, doblaba mi rodilla y dice, Señor, no estoy siendo yo indolente. Hágase usted esa pregunta ahí en su interior, no me conteste. No estoy yo preocupándome, Señor, en dar tanto tiempo para dar comida a mi hijo, pero he fallado en dar de manera continua el alimento espiritual. Lloraba y oraba sobre eso y decía, Señor, efectivamente no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mi generación pasada. Ten compasión de mí. Que uno de nuestros objetivos para este año, aún voy a seguir leyendo sobre Ezequías, amados, sea entender que no solo podemos ser proveedores del alimento físico, sino del alimento espiritual. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Te ruego, Señor, que hagas memoria. Ya habíamos leído la primera parte de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hay 3 puntos que mencionaron en este hermoso texto, en la primera parte de ese texto. Dios tiene nuestras vidas en sus manos, sea que vivamos o sea que no vivamos. Sé que quizá el mensaje, amados hermanos, que ustedes o que mucha gente podría pensar en escuchar para el último domingo del año es que Dios te va a bendecir, vendrá el auto nuevo en 2020. Pero yo les digo con muchísima humildad y por gracia del Señor, yo la verdad no sé qué le va a pasar a usted en ese año, pero estoy completamente seguro que la mano y la soberanía de Dios estará con usted, estará conmigo, estará con nosotros.
sea que nos vaya muy bien, o sea que tengamos muchas dificultades. Otro consejo sobre este texto: si el Señor nos da vida o no, Él sigue siendo bueno. Lo decía la hermana Maribel hace ratito, si el Señor nos da salud o no, y qué difícil es cuando estamos en este momento. Qué fácil es desde el otro lado decir, sí Señor, si tú me das salud o no, eres bueno. Qué difícil estar en un hospital. Yo, a una familia muy querida de la iglesia, que ustedes han visto a través de los comentarios también en el grupo, el 24 que muchos de nosotros estábamos festejando, estaban con su familiar en el hospital orando por él, afuera. Qué difícil en ese momento es decir, Señor, tú sigues siendo bueno. Y otro consejo es que si Dios nos permite vivir nuestros sueños y anhelos para este año, amados, para 2020, Él es bueno. Pero si el Señor nos permite aprender de tantas cosas, para que a la larga Él nos lleve a donde Él quiere llevarnos, Él sigue siendo bueno. Ezequías no sabía qué pasaría. Lloró, dijo, te sanaré. Y dijo Isaías, toma masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa del Señor? Esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará el Señor? Esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra de 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, de su papá, que estaba ahí el reloj, 10 grados atrás. El Señor sana la vida de Ezequías y el texto no termina ahí, le da 15 años más de vida. Y dice la palabra del Señor que Ezequías lloró en gran manera, se preocupó, dio sus lágrimas por vivir más. Quiero leer 2 versículos, amados, mientras vamos ya camino al final de ese texto. Abra su Biblia conmigo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. 1 de Corintios, capítulo 2, verso 4. Hablaba de nuestra manera de vivir, de nuestra nueva manera de vivir y de cómo en lo humano nos preocupa, pero por supuesto el futuro de los nuestros. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 2. Permítame un tantito, amados. No es el texto, no es 1 de Corintios. Acompáñenme de igual manera en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y en un ratito más lo buscaré. El texto es que el evangelio es locura. Si alguien lo tiene, me lo pudiera pasar, si es tan amable. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 12. El texto de Corintios, más bien es el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y dice 1 de Corintios, pero no es el 2:14, que el evangelio es locura. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Acompáñame, hermanos, adelantito de Salmos. Vamos en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ahora sí, Ezequías, sin conocer su futuro, dice, Señor, dame vida, quiero vivir. El Señor le añadió 15 años. Dice versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Ezequías quería vivir más y quería vivir más tiempo y mejor, por supuesto. Era el anhelo de su corazón. Señor, quiero vivir más, apenas llevo unos años, soy muy joven. Y el Señor le permitió vivir 15 años más. Y cheque usted que dice la palabra del Señor en el mismo texto que estábamos antes de esto, que es Segunda de Reyes, el texto que estábamos antes, capítulo 20, y ahora el versículo, listo,
versículo a partir del 14. Cheque usted cómo terminan los días de manera triste de su generación, y dice: por tanto así, versículo 14, perdón, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos. Voy a leer desde el 1, está tremendo eso. Amados, ahí mismo en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Voy a esperar a la amada iglesia. Capítulo 21, ya pasamos al 21. Al último del capítulo 20 no los voy a leer porque nos vamos a extender mucho. Isaías le dice: vienen días que en tu casa y todo lo que tus padres han será perdido. Sus hijos saldrían, o los hijos que tenía engendrado, el rey Ezequías, perderían todo, serían eunucos y aún vivirían como extranjeros. Murió Ezequías y durmió junto a Dios, que era una honra en esos días. Dice versículo 1 del capítulo 21: de 12 años era Manasés cuando Israel, 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, y hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había, ¿qué, hermanos? Derribado. Y levantó altares a Baal y hizo una imagen de acera como lo había hecho su abuelo Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a su ira. Iniciamos con Acaz, que había hecho todo lo malo ante los ojos del Señor. Pasamos con Ezequías, que dijo: yo ya no voy a hacer eso. Yo voy a servir al Señor y quitar todos los altares. Y ahora el profeta Isaías, aún antes del 21, en el capítulo 20, dice: checa todo lo que va a pasar con tus hijos, con tu generación. Y el rey siguiente, Manasés, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Dice el 15: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo delante del Señor. Podemos y debemos en Cristo, como nuevas criaturas, vivir de manera diferente cuando llegamos a Él. Dejar los altares, dejar lo que adoramos, lo que ponemos en ocasión adelante de Dios en nuestras vidas, para vivir conforme su voluntad. Pero además de eso, amados, que la preocupación, que nuestras tareas día con día, que nuestro trabajo, que todo lo que hacemos no nos quite las prioridades. Adorar a Dios, reconocer su grandeza, pero también crear a nuestros hijos, a nuestra generación en sus caminos. La vida de Manasés fue el regreso de la vida de Acaz. Hizo todavía peor que lo había hecho Acaz. No llegó al nivel de Acab, otro rey muy malo,
pero sí fue quizá de los peores reyes de la historia en su pueblo. Antes de que vayamos, amados, leíamos al inicio sobre Salmos, sobre la soberanía de Dios. Y les comentaba que caminaríamos en dos vías. Quiero leerles 2 versículos y que podamos entender la responsabilidad que tenemos, pero también reconocer que es el Señor el que redime nuestro pasado, el que sana nuestro presente y que cuida nuestro futuro, nuestras generaciones. Quiero leer Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Ahora sí, ya estamos cerquita del final, amados. Proverbios 19, capítulo 21. Dice la palabra del Señor, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y dice 22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. 2 palabras hermosas en esos 2 versículos o 2 enseñanzas. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón, sin embargo, el consejo del Señor es el que permanece. Y dice Romanos capítulo 8, 28, y con eso vamos a terminar, amada iglesia. Hablaba que trazáramos 2 líneas, o trazaríamos en esa prédica 2 líneas. Una sobre la vida de Ezequías, su padre cómo vivió de manera lejana los caminos del Señor, sin saber quién era Dios. Y yo les comentaba, mi papá, a quien amo muchísimo, tengo muy buena relación con él, se convirtió hace muy poco, hace 10 años, hace 12 años. Y durante muchos años hizo lo que más anhelaba en su corazón para hacerme feliz, pero sin el consejo del Señor. En las pláticas que hemos tenido últimamente, en esos años, me comentaba, hijo, qué diferente es ahora que conozco del Señor, poder aconsejarte, sí, sobre cosas naturales. No robes, no te portes mal, no seas grosero, seas trabajador, pero además aconsejarte en los principios del cielo. Debes de ser un buen esposo, debes de adorar a Dios, debes de pasar tiempo orando con tu hijo, debes de dar honra a tu esposa. Qué diferente es, me platicaba a mí mi papá en los últimos años que hemos tenido, creo que todavía más tiempo de plática que antes, de pequeños, porque son temas tan largos que nos lleva a pasar más tiempo. Esa es la primera línea, amados. ¿Cómo vivieron nuestras generaciones? Podemos identificar que un día llegamos a Cristo y decimos, ya no voy a vivir de la misma manera. Y cómo queremos crear a nuestros pequeños o a nuestras generaciones. Y en la otra vía, la soberanía de Dios. Leímos en el Salmo, aquí está, al inicio, en el Salmo 92, sobre la soberanía del Señor. Y ahora, para terminar, justamente hablando sobre la soberanía de Dios, habrá su Biblia en Romanos, ahí lo tiene, si ya lo tiene, espérame un instante, porque me cerró la Biblia. 8:28. Yo no sé qué va a pasar en su vida en el año 2020, pero estoy completamente seguro de lo que dice Pablo a los romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. La necesidad, las luchas, las pruebas, aún lo que vemos complejo en nuestras vidas hoy, ayudan a bien. Que la preocupación de nuestra vida pueda ser adorar y amar al Señor. Y a los que ya somos papás, en crear, o a los que anhelan ser papás en los próximos años, en crear a nuestros hijos en sus caminos. Porque hizo bien delante del Señor Ezequías. Sin embargo, su hijo volvió a hacer lo malo. Los papás no tienen la completa responsabilidad de que sus hijos adultos puedan hacer. Es su trabajo poner la semilla y enseñar. Y una vez grandes,
los hijos tendrán que decidir. Sin embargo, lo que traerá paz a nuestros corazones, amados hermanos, no es que nuestros hijos vivan bien o mal, es que nosotros sepamos que los instruimos de manera bíblica. Si hicimos nuestro trabajo, es como cuando el papá dice: hijo, cuidado, ¿verdad? No te subas a esa escalera, te puedes caer, no te subas. Ah, no, yo no me voy a caer. ¡Pum! Se cayó. No es responsabilidad del papá que el hijo haya caído. Él puede sentirse tranquilo porque en su tiempo y momento dio el aviso oportuno. Amados, quiero orar en esta preciosa tarde ya, sin saber si los sueños que tenemos, si los anhelos que tenemos, si los proyectos que tenemos para ese año aquí, sin duda alguna, hay caminos que para el hombre son buenos, parecen buenos. Tenemos muchos sueños buenos, anhelos, proyectos, pero quiero orar que aún no se cumplan esos sueños, anhelos o proyectos, que el Señor siga siendo soberano en nuestras vidas, que Él nos siga sosteniendo en la bonanza o en la escasez, en lo hermoso o en la necesidad. Han sido días donde hemos vivido momentos, la mayor parte de nosotros, muy lindos con los nuestros, ¿cierto? Días de Navidad, días de Año Nuevo, donde hemos visto que ya no necesitábamos cuando éramos niños efectivamente ni los juguetes ni nada. No sabíamos qué iba a pasar en nuestra adultez, pero estábamos contentos disfrutando con los papás, con los abuelitos, con los tíos, porque estábamos conscientes, sin saber qué pasaría en el futuro, que íbamos a crecer. Así como un niño confía en que su papá le dará el alimento, esa debe ser nuestra confianza en el Dios soberano. Sin saber qué pasará en la política, en la economía, en nuestro país, sabemos que Dios es soberano para guardarnos y librarnos. Amén, queridos. Vamos a orar en esa mañana. Cierra sus ojos así como está sentado. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy. Podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, por confrontar nuestras vidas, Señor, y te pedimos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, como lo hizo Ezequías, que aunque no tuvo el ejemplo de cómo hacer bien las cosas, rechazó vivir en el sistema del mundo y adorar al mundo para glorificarte y para exaltarte. Te pedimos de igual manera, Señor, que ocupes nuestras vidas como instrumento para instruir a nuestros hijos, Señor. Muchos de nosotros, yo soy el primero, Señor, en ocasiones no nos sentimos capacitados para hacerlo. No sabemos, Señor, qué o cómo decir en momentos cruciales. Pero te pedimos, Señor, tu palabra nos enseña, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que lo da a todos y sin reproche. Señor, te pedimos sabiduría. Danos tu gracia para crear a nuestros hijos, a los que son papás. Señor, da sabiduría para crear, Señor, a nuestros infantes en tus caminos y que ellos puedan reconocerte, Señor. Señor, sabemos que en tu benevolencia, Señor, es tu voluntad, no es en tu voluntad que ningún hombre, Señor, se pierda. No queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos, Señor, que a la larga nuestros nietos se pierdan. Queremos, Señor, que nuestras generaciones puedan servirte y amarte. Y aunque tú eres, Señor, el que proporciona un encuentro con ellos, ocupa nuestras vidas, Señor, para llevarlos a ti. Ocupa nuestro tiempo, Señor, ocupa nuestras manos, aún nuestras imperfecciones, para que podamos llevar a nuestros hijos a un encuentro contigo. Hazlo, Señor. En ti confiamos, depositamos, Señor, nuestra esperanza en ti, sabedores de que todas las cosas cooperan para el bien de los que te aman. Te damos gracias, Señor, por este último domingo y por este año, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que vendrá. Sin saber que vendrá, te damos gracias, porque tú has sido bueno con nosotros y seguirás siendo bueno. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Excelente tarde.